Bueno, viajeros, los voy a llevar a un puente que se llama Eisenhower. Perdón, mi alemán no es muy bueno, pero es prácticamente ese puente que vemos ahí. Este puente fue construido entre 1868 y 1869 y tiene 173 metros de largura. Este puente ustedes lo pueden caminar y está justamente entre el río principal de la ciudad aquí en Frankfurt. Así que vámonos a ver qué más sorpresas nos esperan aquí en Alemania. Viajeros, les quiero mostrar que en este puente también las personas, no sé si son los turistas o los locales también, creo que ellos también ponen los candaditos. Vengan, los vamos un poquito más. Por ejemplo, estos que están acá son personas que pusieron los candados para poder como hacer que el amor nunca se vaya a quebrar, la relación. No sé si eso era una pareja o una familia, pero la mayoría son parejas. Entonces, bueno, hacen el candadito, lo pueden comprar también, lo pueden traer, no sé, depende de ustedes. Y lo cuelgan acá, lo amarran así súper bien amarrado. Y bueno, y es una cosa que sinceramente, pues como pueden ver, todo el puente está lleno de candados. Así que vamos, les voy a mostrar. Vámonos. Bueno, viajeros, ahora estamos aquí. Vamos a mostrar un poquito más el puente, un poco más de cerca. Y como pueden ver, aquí están los candados de amor. Los candados que las parejas, familias, amigos lo colocan. Ustedes lo pueden comprar en cualquier parte, lo pueden traer también acá. Yo sinceramente no lo recomiendo, no recomiendo una práctica, bueno, que se tenga que hacer esto, porque yo soy una persona que pienso que cuando viajas a otro país es mejor no dejar tu huella totalmente. Entonces no es como una práctica que recomiendo, pero como pueden ver hay un montón. Prácticamente se parece mucho al que está en Francia también. Y miren esto, viajeros, si ustedes ven el nivel extremo que hay en estos candados, miren eso. Bueno, viajeros, estamos aquí en Römerberg Square, que es una plaza muy importante y la traducción es prácticamente montaña romana. Es la plaza, el square más importante aquí en Alemania, porque en la época de Navidad es como una estación turística. Viene mucha gente por los mercadillos que pasan en Navidad. Entonces aquí pueden comprar todas sus cositas. Y no solamente, sino aquí también está el City Hall, donde la gente se casa y hace otros tipos de documentos. Pero miren qué bonita, vean. Es muy muy bonita. Está justamente aquí en la ciudad vieja, que creo que sería como Altstadt, Old Altstadt en alemán, más o menos. Por ahí vamos, viajeros, ya poquito a poquito aprendemos un poquito de alemán.
Viajeros, miren lo que acabo de ver. Es un expendedor de agua bendita. Miren esto. Viajeros, les quiero mostrar un buen dato para cuando vengan acá a Frankfurt, para que no se pierdan. Vengan, miren este letrerito. Este letrero es prácticamente la guía que te dirige para que tú sepas más o menos dónde tienes que ir y dónde están los lugares más importantes que toda persona, uno piensa pues que debería de visitar. Pero también les quiero mostrar que aquí, cerca de este río, que es el río principal, está un camino que se llama Museumsufer. Está dicho que supuestamente este camino es el que lleva lugar a todos los museos. Entonces prácticamente tú, cuando caminas por acá, por esta dirección, vas a encontrar siempre a tu mano derecha o izquierda un montón de museos, o el camino que te puede llevar para ver diferentes museos. Entonces no es como que un museo esté por allá en 3 metros y el otro está por allá donde tienes que coger bus, no. Literalmente todos son muy cerca. Entonces para que pongan atención en ese dato, y también por si necesitan saber, están los números con las fotos y te cuento un poquito más de cada museo para que tengas una idea más o menos de cómo quieres terminar tu viaje. Así que espero que les haya funcionado este dato, viajeros. Luego vamos conociendo un poquito más de Frankfurt. Viajeros, algo que me gusta mucho de acá de Alemania, de Frankfurt, es que no importa para dónde mires, siempre hay como esos tipos de estructuras, edificios, así todos como con historia y todo bonito. Por ejemplo, miren este, justamente aquí. Es como toda una torre y no tiene gárgolas, pero más o menos como parecido, otros tipos de estatuas. Entonces es como que me parece súper bonito. Entonces ahí está uno, y aquí al frente, bueno, atrás está un edificio más moderno. Y bueno, viajeros, no sé mucho alemán, pero hemos podido decir unas que otras palabras y unas que otras frases para poder hacernos entender con los alemanes, y algunos de ellos sí hablan un poquito de inglés, entonces eso va a ser algo bueno para cuando vengan. Pero siempre también nosotros lo que hacemos, mi advice es que vengan y se aprendan al menos una frasecita y digan, por ejemplo, sprechen Sie English, como que si hablan inglés. Entonces ahí ya puedes saber si vale la pena que le hables inglés a la persona o mejor no, porque no te va a entender para nada. Entonces pues miren ese puentecito ahí, todo viejito. Y bueno, eso es bastante mi recomendación.
Miren viajeros, quiero que vean esto. Aquí está la parte de información para todo lo que son los trenes y el tranvía aquí en Frankfurt, en Alemania. Y entonces te dice cuál tienes que escoger, qué estación y a qué hora salen, para que ustedes sepan y para que ustedes puedan escoger dónde van a ir. Acuérdense que pueden usar Google Maps o pueden usar el website mismo, la página de transporte de aquí mismo de Alemania. Y entonces ahí chequean qué tipo de tren o bus van a coger y entonces a qué horas, y entonces van a tener toda la información para que no se pierdan. Bueno, viajeros, les quiero dar una alternativa para sinceramente tener como otra idea en qué se pueden transportar de Alemania o de Francia exactamente. Ustedes ya saben que uno puede coger el bus, el tranvía, el tren, o también si tienen bicicleta, también lo pueden hacer. Pero entonces me estaba pensando en las personas que les gusta caminar, porque no quieren coger el tren. Bueno, existe este tipo de patinetas. Estas patinetas son una aplicación que la puedes descargar en tu teléfono y las puedes usar. Te cobran por cada minuto, por cada segundo también tiene un tarifa, pero por cada minuto que la uses. Y en la aplicación te dice dónde puedes disfrutar. Hay muchos cuadrados de toda la ciudad, pero entonces tú checas la aplicación y miras a ver dónde está la patineta que tú quieres y la puedes usar. Puedes, pero necesitas pagar con tu tarjeta, eso sí. No me acuerdo muy bien si es credit card o débito, pero entonces tienes que pagar, no puedes pagar en efectivo, sino que tiene que ser con una tarjeta, para que sepan. Uber, la aplicación de Uber para los que son americanos o los que les gusta mucho usar la aplicación Uber, también vi que ese tipo de patinetas la pueden reservar en esa aplicación. En la aplicación de Uber uno puede lógicamente reservar Uber, pero también puedes coger los taxis de acá mismo y también puedes reservar este tipo de patinetas. También existe una aplicación que la he escuchado, pero nunca pues la he usado, se llama Lime, como limón. Se llama Lime y también lo van a poder ver en la patineta escrito como por acá, dice Lime, plus Uber. Es la marca Tier, porque la aplicación también se llama Tier. Así que la pueden usar y es sencillo. En esta parte de acá ponen su teléfono para cuando estén en Google Maps y sepan dónde van a ir. Bueno, es muy sencilla, sinceramente le quitas como el tipo de lock que está acá en la patineta y simplemente la manejas. Y tienes su cosa para las direccionales también, muy importante. Si vas a la izquierda, vas a la derecha, la pones y su freno y su acelerador. Y eso sería todo y me parece muy chévere porque pues no va muy rápido. Entonces, como para la gente que le da como miedo a la adrenalina o pues no quiere ir muy rápido porque le da miedo caerse, esta patineta no va muy rápido y tú puedes decidir si quieres ir rápido, si no quieres ir rápido. Y bueno, hasta cierto punto yo creo que podría ayudar mucho para las personas que quieren otra opción prácticamente de transporte. Así que ahí les dejo el dato viajero. Bueno viajeros, espero que les haya gustado mucho este video aquí en Frankfurt, Alemania. Hoy tuvimos un día muy tranquilo, decidimos no entrar a los museos o hacer otras actividades porque pues teníamos como más la idea de caminar, disfrutar sinceramente la ciudad, comer un poquito de cosas alemanas y también, bueno, simplemente dar la vueltica, conocer un poquito, ver a las personas y ver los alrededores y tomar muchas fotos y videos para ustedes. Bueno viajeros, espero que les haya gustado este nuevo video, suscríbanse al canal si no lo han hecho porque tenemos muchos nuevos destinos que vamos a ir y nuevas aventuras que vamos todos a experimentar juntos. Así que bueno viajeros, los dejo pues, cuídense mucho, un beso y sigan viajando.